Queridos amigos de Manos Unidas, bienvenidos a esta campaña 62 que por las circunstancias que todos conocemos no es posible realizarla presencialmente. Llevamos un año en el que nuestras vidas y todas las actividades de Manos Unidas se han visto afectadas enormemente por la pandemia del coronavirus. En nuestro vocabulario han entrado palabras poco utilizadas anteriormente: confinamiento, vacuna, contagio, todas ellas negativas, deprimentes y paralizantes. Sin embargo, en Manos Unidas creemos que ahora, ante una situación que se está agravando en los países del sur, debemos entusiasmarnos, movilizarnos y entregarnos más que nunca para cumplir con el compromiso desde hace 62 años de acabar con el hambre, la pobreza multidimensional y las causas que lo provocan. Hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. La pandemia que asola el planeta nos está haciendo retroceder. Vamos a contagiarnos de solidaridad, de alegría, de esperanza, como lo refleja la carita del niño de nuestro cartel. Este es el tercer año del trienio dedicado a los derechos humanos. En el 2019, nuestro eslogan decía: creemos en la igualdad y la dignidad de las personas. En el 20, quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. Y el eslogan de este año dice: contagia solidaridad para acabar con el hambre. Y estos deberes se resumen en el bien común y en la solidaridad, no como un hecho esporádico de generosidad, como dice el Papa Francisco, sino en un compromiso firme de llevar un estilo de vida. Cada cual, según sus circunstancias, debe unirse a un esfuerzo colectivo por construir un entorno humano que nos permita una vida digna para todos. Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas padecen hambre crónica. La pandemia podría aumentarlas entre 82 y 132 millones. Unos 2.000 millones no disponen de acceso regular a alimentos nutritivos suficientes. El 45% de las defunciones de niños menores de 5 años están relacionadas con la desnutrición. Al menos 3.000 millones no se pueden permitir una dieta saludable. 1.000 millones viven en asentamientos marginales de las grandes ciudades, hacinados, con graves carencias de agua, de alimentos, de saneamiento, de gestión de residuos, de sanidad. 3.000 millones no tienen en casa agua para lavarse las manos. En Latinoamérica y el Caribe hay 21,4 médicos y 15,8 enfermeras por cada 10.000 habitantes. En el África subsahariana hay 5 camas UCI por cada millón de habitantes. Aquí nosotros disponemos de 9.500 camas UCI por cada millón de habitantes. No nos podemos quedar impasibles y anestesiados ante estas cifras. Detrás de cada una de ellas hay un rostro, hay un ser humano, como nosotros, que sufre y que padece. Estos hermanos tienen derecho a una vida digna. Y este drama solo puede cambiar si nosotros nos comprometemos hacia un estilo de vida mucho más solidario. La pandemia del coronavirus ha hecho que la brecha entre las personas que más tenemos y los más vulnerables sea cada vez más profunda. También nos ha hecho darnos cuenta de la interdependencia que existe entre todos los seres humanos sin exclusión. Los actos de cada uno de nosotros repercuten en los demás. Cada vez hay más consenso en que las condiciones de vida y la salud humana están relacionadas con el maltrato al planeta y con el abuso de los recursos naturales. Y también en este caso los que más lo sufren son nuestros hermanos de los países más pobres. Por eso, Manos Unidas promueve un desarrollo humano
integral, sostenible y una economía del bien común. Propone generar nuevos estilos de vida más humanos, centrados en la dignidad de cada persona, con el bien común. Solo con la participación de todos es posible caminar hacia un mundo en el que los derechos humanos dejen de ser una declaración de intenciones para convertirse en una realidad. Muchas gracias. Ahora doy paso a nuestro compañero Eladio Seco, quien nos dará cuenta de los datos económicos provisionales. Amigos todos de Manos Unidas, gracias por estar aquí con nosotros y escuchar lo que os podemos comunicar respecto a lo que ha sido el año 2020, que no ha sido un buen año como os podéis imaginar. Hemos sufrido lo de la pandemia, el COVID-19, que ha trastocado todos nuestros planes, que hemos estado mucho tiempo fuera de servicio en la delegación, nosotros en vuestras casas y en los trabajos también vosotros. Eso ha hecho que la actividad nuestra necesariamente haya sido menor y se refleja en los resultados, como ahora veréis. Vamos a darle un rápido vistazo a esos resultados. Empezaremos viendo los resultados preliminares a nivel país, los ingresos totales que ha tenido Manos Unidas en España durante los años del 2010 al 2020. Ya podéis ver una evolución. El año 2000 fue probablemente el mayor, sin duda, de los últimos 10 años. Se produjo un descenso que llegó hasta el 2014, después fue una subida de nuevo que llegó hasta el 2007 y desde entonces ha habido 3 bajadas sucesivas. El año 2020, que ahí veis, no incluye el mes de diciembre, que no se disponen de los datos en este momento hasta que se cierre el año contablemente, pero es una previsión de lo que va a ocurrir a final de año con una bajada importante. Esto es el resultado a nivel España, a nivel país, Manos Unidas en general. Vamos a ver con más detalle lo que ha ocurrido en la delegación de Valencia. Esta es la evolución de los ingresos en la diócesis de Valencia, expresado en euros. Empezamos el 2011 con unos ingresos superiores a 2 millones de euros, bajadas el 12, 13 y 14. El 2015 se consiguió una subida importante que desde entonces ha ido disminuyendo. Como veis, el año 2020, que ya señalo ahí que es una cifra provisional, porque todavía no se ha aceptado el cierre del año y no se ha pasado por las correspondientes auditorías, pero es una previsión que nos lleva a ver que realmente respecto al año pasado tenemos un descenso de ingresos que supera los 300.000 euros, que es una cifra importante. ¿A qué se debe? Ya lo he comentado, a que hemos tenido varios meses la delegación cerrada, que no hemos tenido presencia, que no hemos podido organizar muchísimas de las actividades que hacemos, cenas de hambre, conciertos que ha habido que ir anulando progresivamente. Eso se refleja, como también veréis otras causas en las diapositivas siguientes. ¿Qué ha pasado con los ingresos por parroquias? Pues los ingresos por parroquias han estado relativamente estabilizados en los últimos años. Como veis ahí, no hay grandes diferencias. Nos movemos entre 550.000 euros, que es el año más alto, y los 402.000, que son los que corresponden al año 2020, al año que ha terminado. Claro, las parroquias estaban abiertas cuando se produjo el cierre por el COVID, pero realmente después ha habido muchas parroquias que no han llegado o han bajado la actividad, la han realizado más tarde, y eso se nota en los ingresos totales. Por suerte tenemos unos socios de los que
colaboran de manera continuada, que siguen apoyándonos y siguen apoyándonos con fuerza, como veis, los últimos 5 años. En el 2020 ha habido un pequeño descenso, pero que está a la altura, por ejemplo, del año 2017. Este es un grupo importante de nuestros ingresos. Sin embargo, los donativos, veis ahí que se ha producido un descenso importante. Llegamos a una cifra que es prácticamente la mitad de la que fue el año 2012 y el 2016, menos de la mitad. Es sorprendente y es curioso ver la comparación entre las columnas azules que corresponden a los ingresos por socios y las columnas naranja que corresponden a donantes. Como veis, una crece, es la línea negra de crecimiento, y la otra decrece, es la línea naranja. Prácticamente lo que veo que está ocurriendo, hay que muchos donantes que se están haciendo socios. Hacemos grandes campañas de captación de socios, efectivamente las captamos, pero hace que también los socios dejen de ser donantes en buena medida, y eso hace que se haya manifestado esa diferencia. En el 2020 no cabe duda que la bajada importante se debe a que no hemos tenido actividades y que prácticamente la delegación ha estado cerrada la mitad del año. Para que veamos cómo evolucionan los ingresos del sector público en Valencia, aquí tenéis la gráfica desde el año 2012. Es muy irregular. Esto corresponde, como sabéis, a las ayudas públicas. Se anuncian subvenciones, nos presentamos a muchas de ellas, pero últimamente estamos teniendo grandes fallos. El año 2020 no ha sido malo. Como veis, tenemos ahí una cifra que supera la de los últimos 10 años prácticamente. Pero de todas formas, esto es una cantidad que varía mucho en función de la capacidad que tengamos de acudir a solicitar subvenciones y de presentar los proyectos que son aceptados posteriormente por las autoridades públicas. Y finalmente os presento esto, que es un desglose de los ingresos en Valencia. ¿De dónde recibimos más dinero? Pues de socios y donantes recibimos más del 40%, de las parroquias y entidades religiosas un 26%, por encima de la cuarta parte. De organismos públicos en el año 2020 hemos recibido casi el 20%, y después ya en actividades marginales pero importantes, pues las actividades representan un 4%, este año que han sido muy bajas porque no hemos podido hacerlas. Colegios, herencias y emergencias están en el entorno entre el 1,5 y el 2,5. Esto es lo que quería contaros brevemente de nuestra situación. Esperemos que a partir de ahora, con lo que parece que va mejorando la situación de la sanidad y el uso de las vacunas, esto va a mejorar de manera sensible. Muchas gracias por escucharme, a vuestra disposición. Quiero agradeceros a todos vuestra atención y vuestra participación. Voluntarios, comarcales, socios, simpatizantes, muchísimas gracias por vuestra colaboración siempre altruista. Os necesitamos más que nunca y estoy segura que pese a la adversidad, esta campaña va a ser una buena campaña, porque nosotros lo vamos a trabajar. Muchísimo ánimo a todos. Mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI, en muchos lugares no hay sistemas sanitarios eficaces. No hay acceso al agua limpia. No hay viviendas donde confinarse. No hay escuelas que cerrar. No hay tiendas ni supermercados. Y en muchos casos, ni siquiera hay alimentos. Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia de COVID-19 son realidades que ya existían para millones de personas. El coronavirus simplemente las ha hecho más visibles, más graves, más duras y más urgentes.
Porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza y el hambre. Y cuando la pandemia quede atrás, si no actuamos juntos, la pobreza, el hambre y la desigualdad seguirán entre nosotros, condicionando la vida de cientos de millones de personas. Antes de esta pandemia, el país también vivía ya una situación de pobreza. El hambre es inaceptable. No es posible que cada 10 segundos se esté muriendo un niño de hambre. I will need to really advocate for the right of food. El cambio climático, además, agrava esta situación. El territorio se transforma y se degrada. El medio ambiente se deteriora. Las personas tienen que cambiar sus costumbres, abandonar sus tierras, aprender nuevas formas de conseguir agua y alimento. Aparecen nuevas enfermedades. Es necesario actuar y hacerlo ya. El derecho a la alimentación es uno de los derechos fundamentales. Tiene que ver con el acceso a la tierra, con el acceso al agua, con el acceso a la semilla, pero tiene también que ver con unas estructuras democráticas de gobernanza que permite al ciudadano exigir ese derecho ante las autoridades de sus países y de sus localidades natales. Manos Unidas trabaja desde el terreno, con las comunidades y con las organizaciones y colectivos locales. Con el derecho a la alimentación como eje, la ONG de la Iglesia Católica en España trabaja para hacer efectivos otros derechos como el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al agua, a la participación política, a la representación comunitaria en igualdad, al trabajo. Y todo ello sin olvidar a la población afectada por emergencias climáticas y por catástrofes naturales o sanitarias que se están multiplicando en las zonas más pobres del planeta. En los lugares más abandonados, más desfavorecidos, más empobrecidos, trabajamos por el bien común, unidos, sin dejar a nadie atrás. We have to thank, as always, our friends of Manos Unidas. We ask them help an emergency program. We are thankful for this approval. Porque al final Manos Unidas se está llegando a donde nadie llega, lo que dice el Papa, en las periferias, a las zonas más vulnerables. Contra el virus de la indiferencia, en Manos Unidas contagiamos solidaridad, esperanza, ilusión, trabajo, cambios de vida. Nosotros trabajamos en Ayacucho, una zona que ha sido afectada por el conflicto armado interno, y muchas mujeres han sido violadas, muchas mujeres han sido torturadas. Nosotros estamos trabajando en el área de agroecología por la seguridad y soberanía alimentaria. La formación m'a beaucoup changé, que je ne pensais pas que un jour je serai dépendante. Porque la verdadera, la única vacuna contra la pandemia de la desigualdad es la solidaridad. En Manos Unidas sabemos que los sueños, la ilusión, la esperanza, las ganas de superarse y de trabajar también son contagiosas. Y si trabajamos juntos, aquí y allí, en África, en América, en Asia, y también desde España, existirá un futuro de igualdad, de justicia. Yo digo que lo que dan a Manos Unidas llega, y llega con mucha abundancia, llega. Ver la realidad pues te hace concienciarte y pensar que hay que actuar también realmente, no solo de pensamiento, y hay que hacer algo. Aquí se pueden hacer muchas cosas aquí, por nosotros y por ellos. Un mundo mejor es posible. Entre todos podemos lograrlo. Pero todos significa todos. Aquí, en España, en Europa y en los países más empobrecidos. Porque todos somos todos. También los oprimidos, los olvidados, los marginados, los que padecen hambre, los que sufren más el maltrato al planeta, los que se ven obligados a dejar atrás sus hogares, sus países. Tenemos que cambiar el mundo entre todos,
contagiar solidaridad para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con el hambre. Colabora con Manos Unidas. La vacuna contra el hambre y la desigualdad fue inventada hace miles de años. Se llama solidaridad y justicia social. Eso es lo que ha venido haciendo Manos Unidas desde hace 62 años. Luchar contra el hambre, sus formas y sus causas. Juntar manos, contagiar a todos sus benefactores, a todos sus socios, traspasar fronteras geográficas, culturales, políticas, religiosas y salvar vidas concretas a lo largo y ancho del planeta. En Colombia, Manos Unidas llegó para quedarse, dándole la mano a los más excluidos y vulnerados. ¿Y cómo no hacerlo? Si es que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Ocupa el primer lugar en desigualdad en América Latina. Y es que la desigualdad mata. La desigualdad es menos servicios básicos, menos alimentación, menos salud, menos educación, menos protección, menos justicia. La desigualdad es racismo, es machismo. Por todo esto, Manos Unidas llegó a Colombia hace 50 años, cuando apenas tenía 12 años, y llegó a salvar vidas a lo largo y ancho del país. A través de los aliados locales, como FUCAI, nuestra fundación, la solidaridad de Manos Unidas ha llegado desde el Amazonas hasta la Guajira. Y en el año 2020 llegó la pandemia del COVID-19 y sabíamos que los pobres pagarían un precio mucho más alto. Sin información, sin acceso a salud, sin agua, sin elementos de bioseguridad, sin ingresos. El hambre y la muerte tomaban su fuerza para sembrar el miedo y el caos. Pero rápidamente, Manos Unidas, con sus socios locales, activaron la vacuna de la solidaridad para sembrar esperanza y salvar vidas. Tanto en La Guajira como en el Amazonas estuvimos en primera línea de prevención y contención del contagio. Activamos procesos endógenos de medicina tradicional con plantas que lograron un alto grado de efectividad para contener y atender a los contagiados. Los guardias indígenas lograron el control territorial. Suministramos elementos de bioseguridad para los equipos en primera línea, lo mismo que suministramos agua y mercados durante el largo y complicado confinamiento. En medio de la pandemia logramos recuperar el 90% de los niños que tenían desnutrición aguda severa. ¿Esperar que otros lo hagan? ¿Esperar que los gobiernos resuelvan? Ese es un camino equivocado. ¿Quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo? Manos Unidas ha acumulado conocimientos y experiencia para hacerlo bien. Cuenta en cada país con socios locales cuidadosamente seleccionados y supervisados. Por esto, la vacuna de la solidaridad en cabeza de Manos Unidas es muy efectiva. No es hora de cansarse, es hora de permanecer. Contágiate de solidaridad y sé parte de esta poderosa vacuna contra el hambre y la desigualdad. Dale tu mano, ayúdale. Dale tu mano, ayúdale. Manos Unidas. Los proyectos cambian la vida de las personas, no solamente porque hacen algo mejor por ellas, sino porque suponen también una gran formación de los beneficiarios a nivel de gestión, a nivel técnico. Se aprenden muchísimas cosas que capacitan aún más a la población local, que es siempre la protagonista de su propio desarrollo, porque los proyectos brotan siempre de la base.
Y luego también os quería compartir que los proyectos tienen un seguimiento muy estricto por parte de Manos Unidas. Se hace un estudio previo, luego se acompaña en el seguimiento económico, es muy riguroso, y también la realización del mismo. Y una vez terminados, pues Manos Unidas hace siempre una visita sobre el terreno, pues para ver cómo han ido y para continuar acompañando el proyecto y la vida de la gente, interesándose por cómo va. La pobreza realmente ahoga la vida de las personas y tenemos que caminar entre todos juntos para cambiar esta realidad. Es un tiempo de muchas dificultades, ahora también estamos viviendo un tiempo duro y sin lugar a dudas tenemos que batallar contra ese pequeño virus que ha puesto el mundo patas arriba, pero mucho más tenemos que luchar contra el virus del egoísmo y comprometernos, eso que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Que nuestras vidas están tejidas, que están unidas, que dependemos unos de otros, pues luchar para que todas las personas tengan una vida mejor. Pero tenemos que conservar siempre la esperanza que brota de la resurrección del Señor. La esperanza es la hermana pequeña de la fe y de la caridad, como decía un poeta, y sentir pues eso, que si ayudamos a una persona a vivir mejor, pues nuestra vida ha valido la pena. Yo en este año pues te invito realmente a contagiar solidaridad para acabar con el hambre. De manera tal que hemos podido contagiar la solidaridad para que la Asociación de Manos Unidas en España pueda hacer estas contribuciones en estos países tan carenciados y en estas comunidades tan carenciadas. Muchas gracias. Je dis merci pour le groupe association comme ça. Côté moi bien content parce que côté groupe la fonctionné bien content et me toujours dit merci et me toujours invite à continuer même gens toujours pour nous toujours jouer une sécurité dans la zone. Ella dio las gracias al proyecto Manos Unidos y ella es miembro de ese proyecto aquí en Cañabonito. Él dijo gracias a las Manos Unidas por ese proyecto y él quiere que ese proyecto avanza más para que yo lo siga ayudando de buena fe. Chumrepsúa. Hola, me llamo Quique Figueredo y soy el prefecto apostólico de Battambang, el equivalente a obispo misionero, y Battambang es una zona en el noroeste de Camboya. Necesitamos seguir acompañando a la gente, necesitamos seguir estando cerca de ellos, y Manos Unidas nos da el apoyo para estar cerca de la gente. No necesitamos grandes proyectos, necesitamos cercanía y necesitamos eficiencia de saber acompañar, estar y también de poder hablar de sus problemas y de sus retos. Y estamos muy contentos porque Manos Unidas nos apoya siempre y con un interés muy grande en las personas en las que estamos ayudando y acompañando. Os animo a todos a trabajar con Manos Unidas, a ser generosos con Manos Unidas en tiempo, en dinero y de voluntarios. Con Manos Unidas podemos seguir cambiando el mundo y hacer que este mundo sea diferente y se puedan incluir a las personas que tienen discapacidad o a las personas que sufren una diversidad funcional que les cuesta más entrar en la comunidad, y también que sean también productivas en el sentido de que puedan aportar a su familia unos ingresos que generan una sostenibilidad familiar. Lo que buscamos es la sostenibilidad de la vida de la gente sencilla, no tanto la sostenibilidad de nuestros proyectos. Nuestros proyectos no son tan importantes, lo que es importante es la gente con la que trabajamos y sus comunidades, y estamos con ellos. Y Manos Unidas nos apoya. Muchísimas gracias, que Dios os bendiga a todos y que estemos todos unidos, con las manos unidas, pero también con el corazón unido. Muchísimas gracias. Dale tu mano, ayúdale. Dale tu